esta oportunidad yo voy a ser el que presente la conferencia y voy a hablar acerca de las manifestaciones torácicas de enfermedades sistémicas. Este es un tema que es bastante importante y que me pareció prudente compartir con todos ustedes. No tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia y los objetivos que me he planteado son poder identificar algunas características específicas que se ven en las imágenes torácicas que están asociadas a las enfermedades sistémicas. Vamos a tratar de explicar y de entender cuál es el rol de la tomografía computada y de otros métodos diagnósticos como puede ser la radiología convencional, la medicina nuclear, inclusive la resonancia magnética cardíaca, en el diagnóstico y en el manejo de estas enfermedades sistémicas. Y finalmente vamos a diferenciar algunos patrones de imágenes que correlacionados apropiadamente con la clínica y con los datos serológicos podemos llegar a un diagnóstico de mayor certeza. Las enfermedades sistémicas en general pueden afectar el tórax de diferente manera y pueden afectar no solo los pulmones, sino también las pleuras, el hueso, el mediastino y también el corazón. Estas manifestaciones que incluyen cambios fibróticos en los pulmones, derrames pleurales o enfermedades pleurales, son importantes reconocerlas porque reconociendo estas alteraciones vamos a poder hacer un diagnóstico precoz y podemos hacer un manejo más adecuado de estas patologías sistémicas. Vamos a tratar de ver varias de ellas, entre ellos la más importante que son las enfermedades del tejido conectivo. Vamos a ver también enfermedades como la vasculitis, enfermedades granulomatosas. Vamos a hablar sobre dos tumores en particular, algunos cambios metabólicos, síndromes neurocutáneos. Vamos a hablar de algunas enfermedades de depósito y al final hablaremos de dos enfermedades como misceláneas. Comenzando con las enfermedades del tejido conectivo y entre ellas la más importante, quizás por ser muy frecuente, es la artritis reumatoidea, que como ustedes saben es una inflamación crónica autoinmune que afecta múltiples sistemas y que puede afectar no solo las articulaciones pequeñas, sino que también puede afectar al tórax. Y el tórax lo puede afectar de diferentes maneras. Quizás ustedes estén habituados a escuchar o a ver muchos casos de enfermedades interticidopatías relacionadas con esta patología, pero en general puede producir tanto alteraciones a nivel de la vía aérea como a nivel de los huesos, como a nivel de los pulmones. Una de las primeras manifestaciones que vamos a ver es el compromiso de la vía aérea, y que puede presentarse con la característica de bronquiectasia, que es muy común verlo en los pacientes que son principalmente fumadores, hasta en un 20% de los casos, y porque hay bronquiectasia y hay inflamación de las paredes del bronquio, esto puede producir una bronquiolitis obliterante con fenómenos de áreas de atrapamiento aéreo. Y otra de las manifestaciones de la vía aérea que podemos ver son las bronquiolitis foliculares. También vamos a ver lo más frecuentemente implicación o compromiso de los pulmones a través de patrones de interticiopatía, fundamentalmente dos patrones, el patrón NIU, que es la neumonitis intersticial usual, y el patrón NINE, que es la neumonitis no específica. También pueden verse a nivel de la artritis reumatoidea la presencia de imágenes nodulares que pueden muchas veces simular otros diagnósticos como puede ser sarcoidosis o puede ser metástasis. Entonces, comenzando con el primer caso, una de las primeras manifestaciones, como les dije, es la bronquiolitis obliterativa porque hay afectación de la vía aérea. Por eso es importante que cuando nosotros tengamos un paciente con diagnóstico ya hecho de artritis reumatoidea, hagamos la tomografía computada en una etapa de inspiración y en una etapa de expiración forzada.
¿Por qué? Porque en la expiración forzada, como en este caso, pueden verse estas áreas parchadas, radiolúcidas, que corresponden a las zonas de atrapamiento aéreo. Entonces, en este caso en particular, con un paciente que ya sabíamos que teníamos artritis reumatoidea, podemos descubrir que existe bronquiolitis obliterante por la presencia de áreas de atrapamiento aéreo. La radiografía de tórax puede ser de utilidad, pero la verdad que aporta muy poco, pero cuando se ven algunos cambios pueden ser importantes. Por ejemplo, este paciente joven de 35 años de edad, de sexo femenino, donde se pueden ver pequeñas imágenes lineales, reticulares, en las bases pulmonares. Fíjense que los campos pulmonares son totalmente normales o no están tan afectados. Y que la radiografía de tórax pues, es importante porque yo utilizo generalmente eh, el espacio retrocardíaco, la parte posterior e inferior de los pulmones, para ver estas imágenes que son de aspecto reticular. Por cierto que esto no es compatible con la artritis reumatoidea, pero si nosotros sabemos que el paciente tiene artritis reumatoidea y vemos estos cambios, ya sabemos que tiene una intersticiopatía y hay que hacerle una tomografía computada. Tomografía computada que puede mostrarles, como yo les dije, patrones NINE, que es la neumonitis intersticial no específica, como en este caso. Este es otro paciente con enfermedad intersticial difusa. Fíjense que se ven imágenes lineales en campos medios e inferiores, con imágenes reticulares en la radiografía de frente. Y en la tomografía computada pueden verse múltiples cambios que tienen que ver con la presencia de vidrio esmerilado en las bases pulmonares, fundamentalmente, algunas bronquiectasias por tracción, algunas imágenes reticulares con septos engrosados en la parte subpleural de la base pulmonar izquierda, y también se ve que hay un compromiso en la parte superior. Entonces, en un paciente con artritis reumatoidea, este patrón es característico de esa enfermedad del tejido conectivo. También es muy característico la presencia de fibrosis pulmonar. De hecho, es el patrón más frecuente que se ve en las enfermedades del tejido conectivo. La mayoría de las enfermedades del tejido conectivo cursan con patrones no fibróticos, pero la artritis reumatoidea sí cursa con un patrón fibrótico, como el que se ve acá, que es un patrón NIU, neumonitis intersticial usual, con la presencia de imágenes reticulares, bronquiectasias por tracción, con predominio basal. Fíjense que los campos pulmonares superiores están prácticamente normales o poco comprometidos. Hay descenso de las cisuras mayores de derecha e izquierda porque hay una pérdida de volumen de los lóbulos inferiores derecho e izquierdo. Entonces, en este paciente podemos concluir diciendo que tiene una fibrosis pulmonar secundaria a una artritis reumatoidea. Otro patrón que podemos ver en la artritis reumatoidea es el síndrome de Kaplan, que el síndrome de Kaplan corresponde a lo que se llama una neumoconiosis reumatoidea, es decir, es una forma de neumoconiosis, una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de polvos, fundamentalmente de polvo de carbón o sílice, y que se presenta en individuos que tienen artritis reumatoidea. En este paciente vemos cambios fibróticos muy característicos, muy parecidos a la silicosis, a cualquier silicosis o neumoconiosis, que se ven en los campos pulmonares superiores con retracción de los hilios pulmonares hacia arriba, y también podemos ver la presencia de nódulos pulmonares generalmente en los campos pulmonares superiores y periféricos, y estos nódulos se desarrollan en respuesta a la exposición del polvo. Entonces, este es un paciente con un síndrome de Kaplan, con cambios fibróticos muy parecido a cualquier otra neumoconiosis, en un paciente con artritis reumatoidea y la presencia de nódulos pulmonares. También podemos ver nódulos necrobióticos, y los nódulos necrobióticos también van a ser periféricos, y en los campos pulmonares pueden ser sólidos, pueden cavitarse, como en este caso, en este lóbulo superior derecho, o pueden presentar alguna calcificación. Fíjense que la característica de estos nódulos es que son bien periféricos, próximos a la pleura, de manera tal que muchas veces estos nódulos
tocan la pleura, rompen la pleura y pueden producir un neumotórax espontáneo. La segunda patología que vamos a ver en el tejido conectivo es la espondilitis anquilosante, que se ve generalmente en pacientes más bien jóvenes y que afectan fundamentalmente el esqueleto axial. Los cambios a nivel pleuroparenquimatoso pulmonar son muy pobres y muy pocos, se ve hasta en un 2% de los casos. Lo que sí vamos a ver fundamentalmente son cambios fibróticos en los campos pulmonares superiores, con la presencia de cavidades, bulla, y lo que sí es común es que veamos algún compromiso de la columna vertebral, tanto torácica como lumbar o cervical. Y les muestro algunos casos de pacientes con espondilitis anquilosante. En este caso, una radiografía de frente y perfil. La de frente es completamente normal, pero la de perfil podemos ver esta línea que une todos los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales. Estos son sindesmofitos finos que simulan un DISH o una hiperostosis idiopática difusa o síndrome de Forestier, nada más que en el síndrome de Forestier estos sindesmofitos son más gruesos. Esto es una fina línea de sindesmofito que lo que hacen es unir todos los cuerpos vertebrales y que es característico de esta patología. Les muestro otro caso donde podemos ver en esta tomografía computada de tórax en un paciente añoso de 72 años de edad, la presencia de los sindesmofitos anteriores característicos de un paciente con antecedentes de espondilitis anquilosante. Y fíjense que también los sindesmofitos son laterales, produciendo la imagen de la caña de bambú. Esto es lo que vemos en etapas más crónicas, que van a ser cambios fibróticos fundamentalmente en los campos pulmonares superiores, con imágenes de consolidación del espacio aéreo, imágenes de cavitación, bullas, bronquiectasia por tracción. Evidentemente esto no es específico, pero en un paciente que sabemos que tiene una enfermedad del tejido conectivo, este tipo de presentación puede ser característico de la espondilitis anquilosante. Y hablando de todos los cambios fibróticos que vemos en los campos pulmonares superiores, aquellos que les gusta la mnemotecnia, esta es una muy buena mnemotecnia que es cassette, que tiene que ver con todos los cambios fibróticos infiltrativos en los campos pulmonares superiores y que van a deberse en la gran mayoría de los casos a estas enfermedades, a la fibrosis quística que vamos a ver más adelante, a la espondilitis anquilosante, a la ciclicosis, a la sarcoidosis, a la enfermedad eosinofílica y por supuesto a la tuberculosis y también a las enfermedades infecciosas por hongos. La tercera patología del tejido conectivo que vamos a ver es la esclerosis sistémica o escleroderma, que se presenta fundamentalmente en personas de sexo femenino entre la tercera y quinta década. El patrón acá es muy común que veamos un compromiso pulmonar y fundamentalmente produce un patrón NINE, una neumonitis intersticial no específica y que es muy frecuente que haya fibrosis pulmonar, pero la fibrosis pulmonar va a tener un patrón NINE y no un patrón NIU. Entonces, de manera tal que en estos casos vamos a ver fibrosis pulmonar en gran cantidad de los casos, pero también vamos a ver algunos otros hallazgos que pueden comprometer otras partes del tórax. Una de las características de la enfermedad sistémica es que pueden comprometer el tórax en diferentes compartimentos. Por ejemplo, pueden involucrar el pulmón más la pleura, el pulmón más el corazón, el pulmón más el mediastino. Entonces, en este caso de esclerosis sistémica vamos a ver también un compromiso del esófago con una dilatación del esófago y muchas veces podemos ver en algunos pacientes cardiomegalia por enfermedad pericárdica con derrame pericardial. Una de las características y de las utilidades y del rol importante que tiene el radiólogo es que muchas veces vemos pequeños cambios que decimos que son no específicos, pero en un
determinados contextos clínicos pueden ser importantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en estas enfermedades sistémicas la mayoría de los diagnósticos se hacen en base a las manifestaciones clínicas y a los resultados serológicos, muchas veces algunos pequeños cambios asociados con algunos hallazgos nos pueden hacer pensar que hay una enfermedad del tejido conectivo, y la radiología puede mostrar los cambios que preceden hasta 5 años la evolución de la enfermedad. Entonces les muestro un caso para que ustedes tengan en cuenta. Fíjense que en la parte de arriba vemos una tomografía computada de un paciente donde se ven pequeñas imágenes en vidrio esmerilado, algunas imágenes reticulares, muy inespecíficas en la región subpleural de los campos pulmonares inferiores, lóbulos inferiores derecho e izquierdo, que esto es muy común que lo veamos, pero acá lo que nos llama la atención es la presencia de una dilatación del esófago. Entonces, si yo tengo estos cambios que normalmente lo informamos como no específicos, pero vemos una dilatación del esófago, podemos alertar al clínico y podemos decirle que nosotros pensamos que esto puede ser una esclerodermia y que estos son pequeños cambios incipientes, iniciales de una intersticiopatía que posteriormente puede devenir en una fibrosis pulmonar difusa mucho más importante 6 años después de la primera tomografía. Fíjense que acá se ven campos pulmonares superiores, medios inferiores involucrados con los típicos cambios de fibrosis pulmonar difusa. En este otro paciente podemos ver, por ejemplo, la presencia de algunas imágenes de calcificaciones a nivel del hombro derecho. Esto es lo que se llama calcinosis en un paciente cuya radiografía muestra imágenes intersticiales, líneas bien profusas, imágenes reticulares, y que la tomografía computada nos muestra un característico patrón NINE, neumonitis intersticial no específico, con la presencia de vidrio esmerilado, imágenes reticulares, bronquiectasia por tracción, y fíjense que en el hombro derecho tenemos la presencia de calcinosis. En un paciente con CRES, acá tenemos dos características del síndrome de CRES. Tenemos la calcinosis en el hombro derecho y tenemos también la presencia de una dilatación del esófago. Entonces, toda vez que ustedes ven estos cambios no específicos en el pulmón, pero vean un esófago dilatado, podemos advertir al clínico que podemos tener una patología del tejido conectivo, más específicamente una esclerodermia. La esclerodermia produce mucha fibrosis pulmonar, como se ve en este caso, pero generalmente se deben a patrones NINE, como en este paciente de 45 años de edad con historia de esclerodermia. Fíjense que se ven cambios intersticiales profusos en ambos campos pulmonares en la radiografía de tórax, fundamentalmente en la parte inferior del pulmón izquierdo, y que la tomografía computada muestra un patrón NINE difuso con compromiso bibasal fundamentalmente, y las características e imágenes que vemos en un patrón NINE que es vidrio esmerilado, imágenes reticulares, bronquiectasia por tracción, y otra vez vemos la dilatación del esófago, que es un hallazgo cardinal e importante en esta enfermedad. Muchas veces no tenemos la dilatación del esófago, pero podemos tener cambios fibróticos específicos y fundamentalmente localizados en la parte anterior de los lóbulos superiores derecho e izquierdo o en la parte superior de los lóbulos inferiores derecho e izquierdo. Y esto es lo que se conoce en la tomografía computada como el signo de los 4 esquinas. Cuando nosotros tengamos estos cambios fibróticos en la parte anterior de los lóbulos superior derecho e izquierdo y en los segmentos apicales de los lóbulos inferiores derecho e izquierdo, esto es característico de esclerodermia, de esclerosis sistémica, y entonces esto no es un patrón idiopático, esto es un patrón de fibrosis pulmonar secundario a esta enfermedad sistémica. El síndrome de Sjögren es otra enfermedad del tejido conectivo que vamos a ver, que se caracteriza por cambios inflamatorios en las glándulas exócrinas,
afecta fundamentalmente los lagrimales y las glándulas salivales, por eso clínicamente los pacientes tienen la boca seca y falta de lágrima, y que puede presentar a nivel de tórax cambios fundamentalmente a nivel del pulmón, y vamos a tener cambios que son compatibles con interticiopatía. Pero de todos los patrones de la interticiopatía, el más frecuente que vamos a ver en este caso de Sjögren es la neumonitis intersticial linfocítica. Es decir, vamos a ver imágenes quísticas a nivel de los campos pulmonares, y a nivel de la vía aérea vamos a tener los cambios característicos de bronquiolitis folicular. Una de las cosas que llama la atención es que se asocia mucho con una incidencia aumentada del linfoma, de manera tal que en algunos casos de pacientes con Sjögren, estos pacientes pueden evolucionar hacia un linfoma. Este es el patrón de la neumonitis intersticial linfocítica, o el IP en inglés, que es la presencia de múltiples imágenes quísticas. Entonces aprovecho para definir qué es un quiste. Un quiste es una colección de aire localizado y rodeado por una pared. La pared tiene que ser delgada, fina, y no debe medir más de 2 milímetros de espesor. En general, estos cambios quísticos son comunes con la edad y es lo que se llaman quistes de envejecimiento, pero cuando hay más de 5 quistes en los campos pulmonares ya tenemos una enfermedad quística pulmonar, entre los cuales tenemos muchos diagnósticos diferenciales. Tenemos Langerhans, la histiocytosis de Langerhans, tenemos el patrón de Berghoff-Dubé, tenemos la linfangioleiomyomatosis y tenemos también el patrón de neumonitis intersticial linfocítica. La característica de estos quistes es que, fíjense que están muy pegados a los vasos pulmonares, y muchas veces podemos ver cómo el vaso pulmonar atraviesa la imagen quística. Cada vez que ustedes vean este patrón, una de las cosas que nos puede alertar es la presencia de los quistes cerca de los vasos pulmonares, y podemos inferir que esto se trata de una neumonitis intersticial linfocítica. Bueno, aquí les muestro otro caso de un paciente de sexo masculino, 57 años de edad, con historia de Sjögren y artritis reumatoidea. Y en esta tomografía computada de alta resolución sin contraste se puede ver que hay múltiples imágenes nodulillares con distribución en árbol de gemación, fundamentalmente en los campos medios y superiores de ambos pulmones, correspondiente a lo que es la bronquiolitis folicular, pero además se ve panal de abeja subpleural en ambos pulmones, con predominio de los lóbulos inferiores derechos, correspondiente a fibrosis pulmonar secundaria a la artritis reumatoidea. El lupus eritematoso es otra enfermedad del tejido conectivo muy importante que se ve fundamentalmente en pacientes de sexo femenino. Esta es una enfermedad autoinmune que afecta fundamentalmente a pacientes de raza negra o afroamericana acá en Estados Unidos, y que el pico de incidencia está entre los 20 y los 50 años. Los patrones que vamos a ver en el lupus son muy variados. Puede afectar el pulmón, puede afectar la pleura, puede afectar los huesos, puede afectar el corazón de diferente manera. Veamos ejemplos de dos pacientes totalmente diferentes. A la izquierda de ustedes, un paciente con cambios intersticiales, fundamentalmente en los campos pulmonares inferiores, y una silueta cardíaca agrandada. Una silueta cardíaca agrandada que puede ser por una cardiomiopatía lúpica o un derrame pericárdico. Y a la derecha de ustedes vemos un paciente con un derrame pleural. Esto es una policerositis, así que es muy común que podamos ver derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis. En este otro paciente tenemos imágenes alveolares difusas en los campos pulmonares con cierto predominio bivasal, y esto es lo que se denomina neumonitis lúpica aguda, que son cambios pulmonares alveolares que tienen que ver con daño difuso alveolar.
y que muchas veces se puede confundir con la próxima patología que vamos a ver, que es la hemorragia pulmonar. Recuerden que esto es una enfermedad que produce una enfermedad vascular, y entonces es muy común que podamos tener hemorragia pulmonar difusa. Este es un paciente de 32 años de edad que tiene esta radiografía inicial, que es generalmente normal o que en este caso no muestra grandes alteraciones. Podemos inferir que haya una pequeña consolidación en el lóbulo inferior izquierdo, sospecharla, pero fíjense, 6 días después tenemos un patrón alveolar difuso en el patrón que se llama en alas de mariposa o alas de murciélago, y que es característico de la hemorragia difusa pulmonar o del edema pulmonar difuso. También se puede ver en otras patologías como la aspiración o las enfermedades infecciosas. En este caso sabíamos que la paciente tenía un diagnóstico de lupus, y estos hallazgos nos hacen pensar que la tomografía computada muestra cambios alveolares con consolidación en la parte dependiente y vidrio esmerilado en la parte no dependiente. Esto es característico de hemorragia pulmonar difusa. Otra de las vasculitis que es importante y que es muy frecuente que veamos, ya entrando en el capítulo de las patologías de los vasos pulmonares, es lo que se llamaba antiguamente Wegener, que es la granulomatosis con poliangiitis. Y esto es una enfermedad que afecta fundamentalmente el sistema respiratorio a nivel de pulmón y a nivel de la vía aérea y los riñones. Y se puede presentar tanto en niños como en adultos. Y existen fundamentalmente dos presentaciones que son las más comunes. La más común de las presentaciones es la presencia de nódulos pulmonares. Nódulos pulmonares de pequeño tamaño o más grande. Hay veces que vemos imágenes que parecen una masa como si fuera un cáncer. Fíjense que este es un paciente que en el año 2014 tenía una imagen nodular en el lóbulo inferior izquierdo. En mayo del 2014 se le agregó otras imágenes nodulares, con una de ellas que se cavitó, y que en junio del 2014 vemos que la imagen que inicialmente estaba cavitada se hace más quística, con una pared bastante gruesa, y se pueden ver las otras imágenes nodulares en el lóbulo inferior izquierdo que siguen disminuyendo de tamaño. Entonces, esta es una de las presentaciones más comunes, imágenes nodulares o de masa en los campos pulmonares. En los niños podemos ver imágenes nodulares pequeñas que pueden cavitarse, imágenes nodulares más grandes, masas que simulan cualquier otra patología alveolar, o consolidaciones del espacio aéreo que puedan remedar una neumonía y que pueden presentarse con el signo del broncograma aéreo y con la presencia de cavitación. Entonces, nódulos en los adultos, nódulos en masa y consolidaciones en las personas jóvenes, en los niños. Y este es el segundo patrón característico que se puede ver en la GPA, que es la granulomatosis con poliangiitis, que es la presencia de una hemorragia alveolar difusa con imágenes alveolares, fundamentalmente con distribución central, en alas de mariposa o alas de murciélago, como ustedes prefieran, y engrosamiento de los septos interlobulares, fundamentalmente en los campos pulmonares inferiores y también en la parte superior, más bien periférico que central. La vía aérea va a estar afectada y va a producir un estrechamiento de la tráquea. Y el estrechamiento es difuso, involucrando tanto la pared anterior como las paredes laterales y la membrana posterior de la tráquea. Es decir, el engrosamiento es difuso y más bien homogéneo y regular, bien regular. Uno de los primeros síntomas o de los primeros hallazgos que podemos ver en el Wegener es el compromiso de la región subglótica. Entonces, cuando a nivel subglótico tengamos un engrosamiento difuso
de las paredes de la vía aérea, pensar en granulomatosis con poliangiitis como para advertir al clínico. La otra enfermedad vascular de vasos pequeños y medios es la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, es lo que se llamaba antiguamente Churg-Strauss, y que en este caso lo que va a producir es una infiltración difusa de los tejidos por eosinófilos. Es decir, que este es un paciente que va a cursar con una eosinofilia periférica. Ese dato de laboratorio es importante para que los hallazgos que podemos ver en la tomografía computada o en la radiografía de tórax puedan correlacionarse adecuadamente. Vamos a tener a nivel de los pulmones presencia de consolidaciones pulmonares que pueden ser difusas, más focales, que podemos ver imágenes nodulares o micronódulos y que también podemos ver la presencia de derrame pleural. Cuando se produce una falla cardíaca, lo que vamos a ver es un engrosamiento de los septos porque también puede afectar al corazón esta patología. Le muestro dos diferentes casos de granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. En este paciente vemos cambios tenues de imágenes alveolares difusas en los campos pulmonares, fundamentalmente en la parte inferior de los pulmones. Esto no es específico, pero si nosotros tenemos en cuenta los hallazgos clínicos y los hallazgos de laboratorio, fundamentalmente una eosinofilia periférica, podemos intuir de que esto se trata de un Churg-Strauss. Este es otro paciente con manifestaciones reumatológicas, con dolor de rodillas, y fíjense que vemos cambios de alveolares, peribroncovasculares, con engrosamiento de las paredes bronquiales, algunas pequeñas bronquiectasias, podemos ver imágenes nodulares en vidrio envidriolado, podemos ver imágenes nodulares sólidas, pequeñas o más grandes. Esto, vuelvo a insistir, no es específico, pero en un contexto clínico adecuado puede hacernos pensar de esta patología. En la sarcoidosis, que es una granulomatosis, sí podemos aportar y mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces el radiólogo puede hacer el diagnóstico casi de certeza de sarcoidosis con la presentación casi característica de algunos pacientes. Sin embargo, la sarcoidosis es el gran simulador, de manera tal que debe ser incluida en todos los diagnósticos diferenciales porque esto puede simular cualquier patología y ya les voy a mostrar algunos casos para que ustedes vean. ¿Cuál es la presentación característica de la sarcoidosis? Bueno, afecta todos los órganos, no solamente el pulmón, sino de la piel, de la cabeza a los pies puede involucrar cualquier órgano. Generalmente se ven en pacientes jóvenes de 20 a 40 años. Antiguamente se pensaba que se veía solamente en pacientes de raza negra. Eso no es cierto, lo podemos ver en cualquier paciente, generalmente jóvenes, y es raro que lo veamos en pacientes añosos mayores de 65 años. La imagen característica o el hallazgo característico que podemos ver nosotros es la presencia de linfadenopatías a nivel del mediastino y a nivel de las regiones iliares. La radiografía de tórax nos puede ayudar muchísimo a hacer lo que es la gradificación de la sarcoidosis, ya le voy a explicar qué es, y también la sarcoidosis puede afectar la vía aérea. Y ya les voy a mostrar un caso para que ustedes vean. Este es un trabajo muy interesante de la doctora Criado que fue publicado hace tiempo atrás y que nos dice que la radiografía de tórax nos sirve para estadificar o gradificar la sarcoidosis en 5 diferentes estadios. El estadio 0 es cuando no tenemos ninguna anormalidad a nivel de tórax, es decir, tenemos un paciente con una sospecha o una confirmación de sarcoidosis, pero no tiene ninguna manifestación a nivel del tórax. El estadio 1 es lo más frecuente, que se ve en la mitad de los casos, y la presencia de linfadenopatías a nivel mediastinal y a nivel iliar, dando esta imagen característica de una opacidad en la región paratraqueal derecha, también paratraqueal izquierda,
y grandes masas a nivel de los ilios en un signo que se llama el signo del 1, 2, 3. Cuando nosotros tengamos esta imagen característica, podemos inferir que se trata de una sarcoidosis. El estadio 2 es cuando tenemos linfadenopatía a nivel del mediastino, a nivel de los ilios pulmonares, y tenemos alguna manifestación a nivel de los campos pulmonares que pueden ser imágenes nodulares, nodulillares o imágenes de intersticio engrosado. El estadio 3 es cuando tenemos solamente compromiso pulmonar, pero ausencia de linfadenopatía mediastinal e iliar. Y estadio 4 es cuando tenemos cambios fibróticos. Entonces, a nivel del pulmón podemos ver, como les dije, imágenes nodulares, pequeñas o más grandes, que tienen a veces una distribución en árbol de gemación, no porque la vía aérea esté involucrada, sino porque son nódulos perilinfáticos. Y esta es una de las características fundamentales de la sarcoidosis. Cuando nosotros tengamos imágenes nodulares o nodulillares subpleurales y perilinfáticas, lo primero que hay que pensar es que se trate de una sarcoidosis. También vamos a tener que fijarnos bien si los nódulos están pegados a la pleura ya sea mediastinal, a la pleura costal o a las cisuras. En este caso vemos que la cisura mayor del lado derecho está engrosado por la presencia de múltiples nódulos subpleurales a ese nivel. Podemos tener un patrón que simula una tuberculosis porque tiene un patrón biliar. Recuerden que el patrón biliar no es patognomónico de tuberculosis, puede verse en la tuberculosis, pero puede verse en la histoplasmosis, algunas veces puede verse en la sarcoidosis y puede verse también en metástasis. También podemos ver a nivel de los pulmones la presencia de nódulos más grandes o masas que pueden simular un cáncer pulmonar con espiculaciones periféricas, broncograma aéreo, y que hay veces que se pueden cavitar. Es decir, que tenemos diferentes manifestaciones y tiene la presentación del sarcoidosis múltiple y tiene múltiples caras. Dentro de los hallazgos característicos o que nos pueden hacer pensar que sea una sarcoidosis, tenemos lo que se llama el signo de la galaxia, que es cuando tenemos un conglomerado de imágenes nodulares o nodulillares pequeñas con una imagen nodular dominante. Esto es lo que se llama el signo de la galaxia, que junto con otros hallazgos como linfadenopatía a nivel del ilio derecho, nos puede hacer pensar que se trata de una sarcoidosis. Recuerden que estas enfermedades sistémicas pueden afectar diferentes compartimentos. En este caso tenemos el pulmón y el mediastino comprometido. Hay veces que, como les dije yo, esto puede simular cualquier enfermedad. Es el gran simulador. Y fíjense que en este paciente tenemos imágenes de consolidación pulmonar con distribución peribroncovascular, como si fuera una linfagitis, con engrosamiento de las paredes de los bronquios, imágenes nodulares, engrosamiento del intersticio e imágenes peribronquiales y perilinfáticas. Y fíjense que se asocia con imágenes hipodensas tanto a nivel del hígado como del vaso. Si nosotros no tenemos una sospecha clínica de esto, nos puede hacer pensar que se trata de una linfangitis carcinomatosis con metástasis a nivel del hígado y del vaso. Sin embargo, esto es una sarcoidosis en un paciente que ya sabíamos que tenía sarcoidosis con este patrón que nos puede hacer sospechar esta patología, que es la linfangitis carcinomatosis. Entonces les muestro dos pacientes totalmente diferentes. A la izquierda de ustedes, un paciente con sarcoidosis, a la derecha de ustedes, un paciente con linfangitis carcinomatosis, en ambos casos probado con diagnóstico histológico. Fíjense que los hallazgos son exactamente iguales. Imágenes nodulillares pequeñas, distribución peribroncovascular, perilinfática, pegada a la pleura. Fíjense que acá vemos múltiples imágenes nodulillares pegadas a la cisura mayor del lado izquierdo, y en este otro caso tenemos imágenes nodulillares pegadas a la cisura mayor del lado derecho. Características exactamente iguales,
podemos decir que esto sea una sarcoidosis o una linfangitis carcinomatosa. ¿Cuál es el signo característico o el hallazgo distintivo en cada caso? Bueno, en el caso de la sarcoidosis, la asociación con linfadenopatía mediastinales o biliares. En el caso de la linfangitis carcinomatosa, la presencia de derrame pleural. Esto es lo que nos puede inclinar la balanza para hacer un diagnóstico de uno o de otro. Les dije que también involucraba la vía aérea, y la vía aérea produce un estrechamiento de la tráquea, que puede ser difuso, que puede ser focal, en este caso es focal, y a nivel de la tráquea superior, ya en la parte inferior del cuello, entrando al mediastino, fíjense que hay un engrosamiento de las paredes de la tráquea, involucrando tanto la pared anterior, lateral, como la membrana posterior, y que produce en esta imagen volumétrica un estrechamiento de la vía aérea de la tráquea superior. A nivel del corazón, la sarcoidosis también puede afectar y puede producir fundamentalmente hallazgos que tienen que ver con un realce del gadolinio tardío, y que generalmente va a ser a nivel del miocardio, y que tiene la característica de ser multifocal, generalmente a nivel del mesocardio. Recuerden que cuando nosotros tengamos infartos miocárdicos, el realce de gadolinio tardío va a ser generalmente subendocárdico. Este es subpericárdico, no tiene nada que ver con cambios vasculares, y que asociado a la presencia de linfadenopatía a nivel del ilio derecho y linfadenopatía a nivel del mediastino nos puede hacer pensar que esto se trate de una sarcoidosis. Entramos en otra enfermedad sistémica. Vamos a hablar de dos tumores que son primo hermanos, que son el mieloma múltiple y el plasmocitoma. En ambos casos hay una proliferación anormal de células plasmáticas que puede producir una anemia, que puede producir hipercalcemia, y que el hallazgo característico de esta patología es la presencia de imágenes líticas expansivas a nivel de la columna vertebral, a nivel de las clavículas, a nivel del esternón o a nivel de las costillas. A nivel pulmonar, el mieloma múltiple sobre todo puede producir enfermedades quísticas por depósito de las cadenas livianas. Y ya les voy a mostrar un caso. Entonces veamos dos pacientes totalmente diferentes. A la izquierda, un paciente con una imagen lítica expansiva a nivel de uno de los arcos costales. Como es única, esto se trata de un plasmocitoma. Si nosotros tenemos imágenes líticas expansivas en múltiples localizaciones o múltiples lesiones líticas en el mismo hueso, vamos a tener lo que se llama un mieloma múltiple. En este caso vemos múltiples imágenes líticas expansivas que involucran tanto la escápula derecha como la clavícula distal del lado derecho. A nivel de la tomografía computada es importante que veamos los cambios líticos que son difusos. Ya en la tomografía, en la radiografía de frente podíamos ver algunos cambios líticos a nivel de la clavícula, a nivel de la escápula. Es difícil ver a nivel de las costillas, pero acá se ve muy bien una imagen lítica en la clavícula derecha. Esto nos puede hacer pensar que se trata de un mieloma múltiple o de una enfermedad metastásica con metástasis lítica. Esos son los dos diagnósticos diferenciales. Entonces, cuando hacemos la tomografía computada, podemos ver los múltiples cambios líticos a nivel de los huesos, a nivel de la columna dorsal, también la lumbar estaba involucrada, las costillas en forma bilateral, el húmero derecho, la clavícula y la escápula. Y les dije que podemos tener a nivel del mieloma múltiple la presencia de imágenes quísticas, parecida a lo que habíamos visto en el Sjögren con la neumonitis intersticial linfocítica. Acá vamos a ver imágenes quísticas, de nuevo. Imagen quística es una colección localizada de aire rodeada de una pared delgada y bien regular, que tienen que ser más de 5, y que en este caso se deben a la
a una enfermedad de depósito que es el depósito de las cadenas ligeras que se van a depositar en las paredes alveolares y también en la vía aérea y en los pequeños vasos. Entonces, acá tenemos un paciente con la presencia de una fractura crónica por una imagen lítica en la clavícula. Podemos ver alguna sospecha de imagen lítica a nivel de la escápula, y cuando le hacemos la tomografía computada podemos ver las imágenes quísticas características de una enfermedad de depósito de las cadenas ligeras. Dejamos los tumores y entramos al capítulo de las enfermedades metabólicas, y dentro de las enfermedades metabólicas vamos a hablar del hiperparatiroidismo, que puede ser primario, que puede ser secundario, y que generalmente puede producir cambios pulmonares, cambios a nivel de los huesos, y a nivel del tórax puede involucrar también el mediastino. Generalmente el hiperparatiroidismo se debe a la presencia de un nódulo en la paratiroide que aumenta la secreción de la hormona paratiroidea, y que es importante cada vez que tengamos un hiperparatiroidismo primario o secundario tratar de localizar el adenoma para ver si lo podemos tratar convenientemente. El adenoma de paratiroide puede verse a nivel del cuello, obviamente, pero también puede verse en forma distal a nivel del mediastino, y ahí la imagen torácica es muy importante. Entonces, ¿cuál es la imagen característica del hiperparatiroidismo? Es lo que se llama la imagen del tumor pardo, que es una imagen lítica que fundamentalmente es unilateral y que afecta la parte distal de la clavícula, en este caso la clavícula derecha. A nivel de la presencia de adenomas de paratiroides, les dije recién yo que los adenomas de paratiroides van a localizarse fundamentalmente a nivel del cuello, pero también pueden verse a nivel del mediastino, y es lo que se denominan adenomas ectópicos. Y en ese caso, la tomografía computada con la técnica 4D, que son 3 fases, 4D no significa que haya 4 fases, sino que hay 3 fases, se hace una tomografía sin contraste, una tomografía computada en tiempo arterial y una arteriografía en tiempo tardío. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que en la serie sin contraste, el adenoma ectópico que esté localizado en el mediastino va a tener una atenuación de tejido blando, que va a tener un realce muy intenso en la fase arterial y que va a tener un washout rápido en la fase tardía. Y muchas veces lo que podemos ver es lo que se llama el signo del vaso polar, que ya le voy a explicar de qué se trata. Sí es común que cada vez que tengamos un hiperparatiroidismo hagamos un estudio de medicina nuclear, que es un estudio que puede ser con tomografía de fotón simple o un centellograma convencional con sexta-MIBI. Y lo que vamos a ver es la presencia de un adenoma, ya sea en la paratiroides o un adenoma ectópico a nivel del mediastino. Se comienza el estudio de sexta-MIBI con cortes o con adquisiciones tempranas a los 5 minutos, y se termina a las 2 horas de la postinyección. Al principio lo que vamos a ver es la imagen característica de la tiroides, pero podemos ver que aquí en el mediastino superior se ve un adenoma hipercaptante que persiste al cabo de 2 horas. Entonces hemos descubierto en este paciente con un paratiroidismo, hiperparatiroidismo, con una paratohormona superior a las 10.000 unidades, que tenía un adenoma ectópico en el mediastino superior. A nivel de la tomografía computada podemos tener adenomas ectópicos que nos pueden simular cualquier otra patología. Este no es un estudio en 3 fases, sino que tenemos solamente 2 fases, arterial y tardía, porque esto es una tomografía que se hizo por otro hallazgo y que descubrimos accidentalmente este adenoma ectópico. Fíjense que en la serie arterial hay un realce muy marcado y que tiene un washout muy rápido. Cuando consultamos
historia clínica del paciente, nos dimos cuenta que tenía un aumento de la paratiroides y entonces en ese caso pudimos sospechar que se trataba de un adenoma ectópico en el mediastino que producía el hiperparatiroidismo. Yo les hablé del signo del vaso polar y eso en realidad es un vaso que se extiende de la arteria tiroidea inferior hacia el nódulo, pero en este paciente lo que vimos es esta imagen de vascular muy pegada al nódulo y que podría simular lo que es el signo del vaso polar. Dejamos los cambios metabólicos y pasamos a las enfermedades por depósito, y entre ellas vamos a tener la amiloidosis, que es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, que la podemos ver en forma primaria o que la podemos ver en forma secundaria, fundamentalmente a la enfermedad de Crohn o al mieloma múltiple. Y la amiloidosis se caracteriza por el depósito extracelular de la amiloide, que es una proteína. Vamos a tener cambios a nivel de los pulmones, vamos a tener cambios a nivel del corazón, vamos a tener cambios a nivel de la vía aérea. Y que en definitiva el diagnóstico de diferencia se hace con esta tinción característica que es el Congo belga, el Congo rojo. Les muestro dos casos totalmente diferentes. A la izquierda, un paciente con una imagen nodular en el lóbulo inferior izquierdo y en la tomografía computada cortes axiales con contraste que muestra un engrosamiento de las paredes del bronquio fuente del lado derecho. Estos dos hallazgos nos pueden hacer pensar en una amiloidosis. A la derecha, una fotografía, un caso tomada en la literatura, en este caso de Radiology Key, que es un website con imágenes radiológicas de todo tipo, donde se muestra un engrosamiento difuso, irregular, amorfo, con calcificaciones y a veces osificaciones tanto de la tráquea como de los bronquios fuente y de los segmentos lobares. Es muy característico a nivel de la amiloidosis que veamos cambios pulmonares con la presencia de nódulos de diferentes tamaños o masas, y que tienen la característica de que muchas veces estos nódulos se calcifican, como en este caso. Sí vemos también esto que es no muy frecuente, pero que es una calcificación difusa del parénquima pulmonar bilateral con una distribución periliar, como si fuera alas de murciélago o alas de mariposa, pero que en este caso se tratan de calcificaciones. Entonces tenemos una calcificación difusa del parénquima en región periliar. Esto pueden ser muchas cosas, pero si nos fijamos y vemos que hay y existe un compromiso de otro compartimento, como el hueso, con una imagen lítica en este cuerpo vertebral, podemos sospechar que esto se trata de un mieloma múltiple, y recuerden que la amiloidosis se ve en forma primaria o secundaria a un mieloma múltiple. Este es un paciente de 61 años de edad con una historia de amiloidosis, que vimos el patrón característico de calcificaciones parenquimatosas pulmonares difusas y la presencia de una imagen lítica debido al mieloma múltiple. La amiloidosis también puede afectar la pleura, aunque muy rara vez. La pleura se afecta en un 1 o 2% de los casos, no más de eso, y le muestro uno de los casos que tenemos y que inicialmente pensamos que se trataba de otra patología. A la extrema izquierda de ustedes, la radiografía de este paciente que muestra que no hay ninguna alteración en los campos pulmonares, no hay ninguna alteración a nivel de las pleuras. Sin embargo, tiempo después vino el paciente con un dolor torácico derecho y se puede ver que en la placa radiográfica se ve una imagen biconvexa periférica en el campo medio del pulmón derecho, que esto puede ser una lesión pulmonar periférica o puede ser una lesión a nivel de la pleura o de la pared costal, y que se lo siguió un par de semanas y se vio que aumentaba de tamaño. Inmediatamente se sospechó de que esto se trataba por el patrón de una patología a nivel pleural y que por la evolución podía ser una neoplasia
Recuerden que las neoplasias en la pleura, las más frecuentes son las metástasis y en segundo lugar el mesotelioma. Entonces con esa presunción diagnóstica se hizo un PET-CT. Y el PET-CT muestra que hay una imagen pleural periférica en el hemisferio derecho que toma la flúor de oxiglucosa bien activa, es decir, que aquí hay una actividad metabólica importante. Esto puede ser un cambio infeccioso inflamatorio agudo o esto puede ser un cáncer. Y entonces inicialmente se pensó que se trataba de un mesotelioma, se hizo la biopsia y cuando este caso se presentó en Ateneo, nosotros no habíamos visto la tomografía computada porque después de la radiografía de tórax lo que se hizo fue inmediatamente el PET-CT, fue la presencia de imágenes quísticas en el pulmón. Y esta imagen quística en el pulmón, más la presencia de esta imagen pleural, nos pueden hacer sospechar de que sea una amiloidosis. Finalmente, por biopsia, se confirmó que se trataba de una amiloidosis. Es decir, que las enfermedades quísticas pulmonares también pueden verse a nivel de la paciente con amiloidosis. También puede y rara vez afectar los huesos y las articulaciones. Y esto es lo que se llama una artropatía amiloide o amiloidosis artropática. Y que puede afectar cualquier hueso y que hay cambios diferentes a nivel de las placas radiográficas, a nivel de la tomografía computada, de la resonancia y por supuesto del PET-CT. Yo le voy a mostrar un caso que inicialmente lo leí y que vi que había una alteración de la articulación costo-esternal con una imagen lítica, un componente sólido, y que yo inmediatamente pensé que esto se trataba de un cuadro infeccioso agudo o que podía tratarse de una metástasis por un cáncer desconocido hasta ese momento. Fíjense que los cortes coronales muestran la alteración a nivel de la articulación esternocostal del lado derecho fundamentalmente, con cierto compromiso del mediastino, ¿no? Cuando se hizo el PET-CT, se vio que la patología estaba focalizada a nivel de la articulación costoesternal y que presentaba una avidez del flúor de desoxiglucosa, y una vez más, esto puede ser positivo por una actividad metabólica aumentada secundaria a un cáncer o a un cuadro infeccioso. Como no sabíamos de qué se trataba, se hizo la punción biopsia y se hizo la tinción con el Congo rojo y que dio positivo y se pudo hacer el diagnóstico definitivo de amiloidosis. La amiloidosis también puede afectar el corazón y por ello la resonancia cardíaca con gadolinio es muy importante y lo que vamos a ver a nivel de la amiloidosis es un realce del gadolinio difuso a nivel del miocardio, tomando todas las capas, subpericárdica, subendocárdica y mesocárdica, bien difuso, involucrando todas las paredes del ventrículo izquierdo en este caso. Vamos a la próxima patología, que se trata de los síndromes neurocutáneos, y que en este caso lo que vamos a ver en la esclerosis tuberosa es la triada característica de lesiones cutáneas, convulsiones y retardo mental. La esclerosis tuberosa se asocia en un alto porcentaje con la linfangioleiomyomatosis. Recuerden ustedes que la linfangioleiomyomatosis tiene dos presentaciones, dos formas, una es la esporádica y la otra es asociada a la esclerosis tuberosa. En estos pacientes lo que vamos a ver van a ser imágenes quísticas a nivel de pulmones y a nivel de corazón lo que podemos ver es la presencia de tumores benignos como el rhabdomioma. Es característico de la presencia en la esclerosis tuberosa, la presencia de quistes en los campos pulmonares, más de 5, como les dije antes, asociada a otros cambios, como puede ser el angiomiolipoma, en este caso a nivel de los riñones. Fíjense que los dos riñones están afectados por angiomiolipomas, que es característico la asociación con imágenes quísticas en esta enfermedad que es la esclerosis tuberosa. También podemos ver otros cambios secundarios de la esclerosis tuberosa que pueden ser
angiomiolipoma, pero no en los riñones, sino en el hígado. Y a nivel del tejido de la cabeza, del tejido nervioso central, vamos a ver las imágenes nodulares subependimarias con calcificaciones. Podemos ver los tubers que afectan la corteza y la parte subcortical tanto de la sustancia blanca como de la sustancia gris, y que a nivel de los ventrículos podemos ver lo que se llama el astrocitoma de célula gigante, que es un compromiso tumoral con una imagen nodular que realza con el contraste, ya sea gadolíneo o yodo, y que se ubica a nivel del foramen de Mohs. El segundo síndrome neurocutáneo que vamos a ver son las neurofibromatosis. Existen dos tipos de neurofibromatosis, el tipo 1 y el tipo 2. Ambos se caracterizan por la presencia de tumores de la vaina periférica de los nervios, que son tumores benignos, que pueden afectar tanto los campos pulmonares como las costillas. También puede afectar los cuerpos vertebrales, pueden asociarse con mieloceles o benignos mieloceles, y que en el caso de los cambios a nivel pulmonar pueden verse hasta un 20% de los pacientes. Este es un paciente que tiene un engrosamiento apical bilateral, simétrico. Cuando es unilateral puede simular un tumor de páncreas o un tumor del subcus superior. En este caso es simétrico, con un engrosamiento o un aumento de tamaño del mediastino superior. Esto nos hizo pensar que podía tratarse de alguna linfadenopatía. Se hizo la tomografía computada y lo que vemos son múltiples neurofibromas paravertebrales. Y se hizo el diagnóstico de neurofibromatosis en F1. Cuando hacemos resonancia magnética, los neurofibromas muestran la característica imagen aumentada de intensidad de los neurofibromas y que se asocian con imágenes que entran a través del neuroforamen o se conectan a través del neuroforamen con el canal raquídeo. En este otro paciente podemos ver una imagen, ¿no? Podemos ver una imagen nodular grande a nivel del campo pulmonar derecho y que puede simular un tumor pulmonar. Cuando hicimos la tomografía computada vemos que hay una imagen que está pegada a la pleura intercostal y que cuando vimos que existía otro hallazgo que era un mielomeningocele que se conectaba con el canal raquídeo a nivel de la columna vertebral inferior, asociado a cambios cutáneos, como puede verse acá, pudimos hacer el diagnóstico definitivo de neurofibromatosis. La neurofibromatosis, dijimos, puede presentar con múltiples nódulos a nivel de la piel, que muchas veces cuando hacemos la radiografía de tórax no sabemos cuáles son los nódulos que están en la piel, cuáles son los nódulos que pueden estar en los campos pulmonares y que se asocian con una malignización en un 20% con tipo escapo celular. Entonces, toda vez que tengamos una neurofibromatosis con aumento del tamaño de las imágenes pulmonares, sospechar que pueda tratarse de una malignización. Entonces, fíjense que en este paciente tenemos múltiples neurofibromas cutáneos a nivel del cuello, a nivel del tórax, a nivel del abdomen, y que a nivel del pulmón presenta un gran neurofibroma intercostal que se malignizó, que produce una erosión costal y una invasión de la pared costal y que dio una metástasis contralateral en el lóbulo superior derecho. En este caso, escamo celular, los dos tumores. Ya para terminar, vamos a ver dos enfermedades misceláneas, que son la fibrosis quística, que es una de las patologías más frecuentes que vemos en nuestro medio, que se caracteriza por ser una enfermedad autosómica recesiva
y que afecta las glándulas exócrinas y que produce moco denso. Entonces estos mocos densos a nivel del pulmón se hallan a nivel de la vía aérea, produciendo un taponamiento de la vía aérea con tapones mucosos. También va a favorecer la presencia de enfermedad infecciosa de la vía aérea, que va a producir una bronquiectasia, y la bronquiectasia lo que favorece es el depósito de este moco denso, que vuelve a producir cambios infecciosos y se produce un círculo vicioso, produciendo una dilatación, una bronquiectasia de la vía aérea con tapones mucosos o sin tapones mucosos. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos característicos de la fibrosis quística? Fundamentalmente acá los tenemos asociados a todos en un caso de un niño de 12 años de edad con antecedentes de fibrosis quística, y fíjense que tenemos imagen de hiperexpansión pulmonar porque hay atrapamiento aéreo, hay bronquiectasias difusas, pero fundamentalmente en los lóbulos superiores, lóbulo medio y língula. Los lóbulos inferiores están más respetados o menos involucrados, que vamos a ver taponamientos mucosos, que hay veces que puede producir una atelectasia distal y que hay veces que produce una dilatación o un engrandamiento de los cilios, ya sea por agrandamiento de los nódulos linfáticos o dilatación vascular. A nivel de la tomografía computada vamos a ver cambios bronquiectáticos que pueden ser quísticos, que pueden ser varicosos, que pueden ser cilíndricos, con tapones mucosos, que pueden ser tubulares o tapones mucosos que pueden ser nodulares, simulando que se trata de una imagen nodular, cuando en realidad son tapones distales, tapones mucosos distales. También vamos a ver en algunos casos la característica imagen en árbol de Gemacio. ¿Cuál es el tratamiento que se le hace a estos pacientes? Generalmente de sostén y tienen muy buena sobrevida. Uno de las alternativas diagnósticas es realizar trasplante, como en este paciente. Fíjense que tenemos un paciente con bronquiectasias, fundamentalmente en los campos pulmonares superiores, que se le hizo un trasplante pulmonar bilateral y que evolucionó perfectamente. Sin embargo, el trasplante pulmonar no siempre es eficaz en el 100% de los casos, y en este paciente con una fibrosis quística se le hizo un trasplante pulmonar que se ve en la placa del medio. Sin embargo, tiempo después, 6 meses después, recidivó y tenemos de nuevo fibrosis quística en el trasplante bilateral que se hizo a este paciente. De manera tal que el trasplante de pulmón es una alternativa, pero no es la solución definitiva. También vamos a tener cambios asociados. La fibrosis quística produce alteración del páncreas. Recuerden que es una enfermedad de las glándulas exócrinas, y en el páncreas lo que va a producir es un cambio graso de todo el páncreas. Fíjense que acá no hay parénquima pancreático. Se ha sido reemplazado totalmente por la presencia de grasa. A nivel de la vía aérea, dijimos, puede producir taponamientos mucosos y podemos tener agrandamiento de los ilios por linfadenopatía iliar bilateral. A nivel del abdomen podemos tener cambios cirróticos. Fíjense que tenemos un cambio cirrótico en este hígado disminuido de tamaño con bordes nodulares, ascitis, y que también puede asociarse con la presencia de esplenomegalia. Y finalmente, ya para terminar, el síndrome de Gutt-Pasteur, que es otra enfermedad miscelánea, que es una enfermedad autoinmune no común que afecta fundamentalmente los riñones y los campos pulmonares, y a nivel de los campos pulmonares lo que produce es la presencia de hemorragia difusa pulmonar. Les muestro dos casos diferentes. Un primer paciente de 29 años de edad que ingresó con pequeños cambios periliares y que 24 horas después desarrolló esta difusa imágenes alveolares en patrón de alas de mariposa, y que se debe fundamentalmente a la presencia de de hemorragia pulmonar
bilateral. Finalmente, un paciente con diálisis crónica, en un paciente que tenía glomerulonefritis, que ya sabíamos que tenía glomerulonefritis, que desarrolló este patrón difuso en alas de mariposa, periliar. Como sabíamos el antecedente, hicimos la tomografía computada, vimos imágenes de opacidades en vidrio esmerilado, engrosamiento de los septos interlobulillares, patrón de empedrado loco. Todo esto es característico en este contexto clínico de una hemorragia difusa alveolar secundaria a un síndrome de Good-Pasteur. Finalmente, y ya para terminar, es muy importante el rol del radiólogo en las enfermedades sistémicas, porque las enfermedades sistémicas pueden afectar el tórax, no solo en un solo compartimento, sino en múltiples compartimentos. Podemos ver lesiones a nivel del pulmón, a nivel de la pleura, a nivel del mediastino, a nivel de los huesos, a nivel del corazón. El diagnóstico puede anticiparse o puede intuirse toda vez que veamos pequeños cambios a nivel de los pulmones asociados con otros hallazgos, como por ejemplo una dilatación del esófago. Entonces, si tenemos cambios mínimos a nivel pulmonar subpleural con una dilatación del esófago, podemos pensar que se trata de una esclerodermia. Y recuerden que el diagnóstico no se va a hacer con la tomografía, pero podemos predecir y anteceder esos cambios hasta 5 años antes de que se vea clínicamente. Es importante poder reconocer todos los patrones de imágenes que podemos ver en las enfermedades sistémicas, porque si las integramos con la clínica y con los datos serológicos, podemos hacer un diagnóstico de mayor confianza y reducir la necesidad de test más invasivos. Finalmente, es importante que tengamos la colaboración con otras disciplinas, es decir, que toda vez que veamos estos hallazgos, les recomiendo a los radiólogos comunicarnos con el clínico, con el neumonólogo, con el anatomopatólogo, porque todos juntos podemos ver mejor y podemos hacer un diagnóstico de certeza y más confiable. Muchísimas gracias, muy amable por su atención.